Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenas tardes para algunas localidades también. Mi nombre es Daniel González, soy Country Manager para Stellar Cyber, México, y hoy vamos a aprender y hoy vamos a platicar sobre el Machine Learning en las cuestiones de ciberseguridad y en las cuestiones de respuesta de incidentes. Como ustedes saben, en esta actualidad el tema de los modelos de negocio dependen mucho de las tecnologías y las tecnologías dependen muchísimo de la ciberseguridad para poder llevar a cabo esos modelos de negocio o llevar a cabo esos modelos de mercado o cualquier otro tipo de industria que ustedes pertenezcan. El tema de la ciberseguridad es muy, muy importante. Entonces, hoy en día, los hackers definitivamente y la industria están utilizando el machine learning y la inteligencia artificial como parte de sus estrategias, tanto como para atacar, y la industria también como para desarrollar modelos de consumo, para desarrollar algún otro tipo de estrategia que les permita ser más eficientes y muchísimo más prácticos al momento de encontrar soluciones o resultados desde el punto de vista de los modelos tanto comerciales como de mercado, como cualquier otro tipo de modelos que la industria esté desarrollando, ¿no? Se tienen muchas empresas, como por ejemplo Uber, como por ejemplo Tesla, como por ejemplo SpaceX o cualquier otro tipo de industria como Google, Facebook, que utiliza hoy en día el Machine Learning para generar resultados o para generar ofertas que de alguna forma están impactando en todo lo que es los modelos de comportamiento de la industria, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Stellar Cyber es un producto que utiliza precisamente estas capacidades de Machine Learning e inteligencia artificial. Tenemos un líder en el tema de ingeniería, que es Albert Shishun Lee, que es una eminencia en el tema, es un científico eminencia en el tema de Machine Learning e inteligencia artificial. Y muchas de las patentes que nosotros tenemos, pues es parte del desarrollo del equipo de Albert, ¿no? Él tiene un doctorado en varias universidades a nivel global y básicamente nosotros adaptamos esas patentes a nuestras herramientas para ciertos retos que hoy en día se presentan, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas muy importantes que nos tenemos que hacer en un tema de ciberseguridad tiene que ver con si el machine learning o lo que se utiliza en el tema del reconocimiento de voz o los reconocimientos faciales se pueden aplicar en los reconocimientos o en producir resultados útiles para el tema de ciberseguridad. Imaginemos que esos patrones o esos análisis que se hacen para nuestro reconocimimente de voz o nuestro reconocimiento facial puedan ser usados o puedan ser de alguna forma implementados en lo que es la ingesta o el big data que tiene una red y detectar posibles incidentes de ciberseguridad. Ese es un reto que nosotros estamos llevando a cabo porque gracias a esta inteligencia artificial y gracias a este machine learning, definitivamente estamos logrando algo en la industria totalmente diferente. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Los hackers nos están atacando con robots. Ya no están siendo, de repente, si ya tienes un antivirus en tu máquina, si ya tienes un anti-spam, si ya tienes un firewall, los hackers no están desgastándose en poder hacer ataques que el firewall puede detectar. O no están desgastándose si ya tienes un antivirus de última generación, un endpoint detection and response en una máquina, ya no se desgastan hoy en día en poder estar atacando estas máquinas. Lo que hacen los hackers hoy en día es pues, revisar cuáles son las impresoras, cuáles son los aires acondicionados conectados a la red, cuáles son los UPS conectados a la red, cuáles son las cámaras IP conectadas a la red, que no tienen un antivirus, que no tienen un firewall alrededor, que tienen conexión interna en la red. Y básicamente están utilizando robots para poder comprometer este tipo de dispositivos que se les llama IoT y de esta forma poder penetrar a las organizaciones. Desde esos dispositivos, obviamente, lanzar escaneos o lanzar exploraciones de la red que de alguna forma tienen capacidad para poder iniciar un proceso de incidente de ciberseguridad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa también hoy en día? Hoy en día, muchos de nosotros de repente empezamos a tener ofertas cuando estamos navegando en internet o como simplemente platicamos con nuestros amigos, con nuestros familiares con respecto a ciertos temas en particular y sin creerlo o como si fuera mágico nos empiezan a llegar ofertas o nos empiezan a llegar bombardeo de este tipo de plática que hemos estado teniendo.
¿Cómo le hacen estas industrias o cómo le hacen estos tipos de tecnologías para poder saber qué estamos platicando y hacia dónde queremos ir? Por ejemplo, imaginemos que estamos platicando de la playa y que qué bonito está un lugar y de repente nos sale una oferta de un tour de 3 días, 4 noches a la playa. Porque muchos de lo que tiene que ver con los teléfonos, o sea, de alguna forma, no sabemos, y eso habría que preguntar a los patentes de los diferentes fabricantes, si los micrófonos de los teléfonos o los micrófonos de las tabletas o los micrófonos de las diferentes inteligencias artificiales que hoy en día están en nuestras máquinas, en nuestros teléfonos, están escuchando lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos que tener mucha conciencia de cómo funciona ahorita la industria, la tecnología y cómo esos patrones de reconocimiento de voz o reconocimiento facial están induciendo a modelos de consumo que de alguna forma son explotables económicamente, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en términos de lo que tiene que ver con la tecnología? Tenemos que saber y tenemos que platicar y tenemos que tener mucha conciencia de lo que es el machine learning, cómo es el deep learning y el artificial intelligence, o sea, cómo las máquinas empiezan a pensar o cómo los procesos de los programas, de las máquinas, empiezan a asemejarse muchísimo más al análisis de un ser humano. Cómo logramos que este tipo de patrones de comportamiento que existen en las redes, que existen en el uso tecnológico, puedan ser patrones que permitan identificar un comportamiento usual o un comportamiento inusual y a partir de esos comportamientos usuales e inusuales generar un reconocimiento de incidentes de ciberseguridad. ¿Qué es lo que hace Stellar Cyber? Stellar Cyber tiene una base de dos tipos de Machine Learning supervisado. Uno que es el Machine Learning supervisado es cuando nosotros le decimos a una red qué tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer y cuándo. Cuando nosotros configuramos los firewalls, cuando nosotros configuramos los antivirus, cuando nosotros configuramos los anti-spam, cualquier herramienta que tenga que ver con la red, nosotros definimos un comportamiento de la red de acuerdo a nuestro conocimiento y de acuerdo a nuestra capacidad de análisis. Por ejemplo, generamos un comportamiento lineal en donde ese comportamiento lineal provee una forma de cómo operar nuestras redes, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que nosotros generamos este tipo de comportamiento lineal desde el punto de vista de que sabemos qué tipo de tráfico o qué tipo de comportamiento va a tener un usuario. Si yo le configuro, por ejemplo, el acceso al correo electrónico por el puerto 25, todos los usuarios van a estar accediendo al puerto 25, al correo electrónico, y todo lo demás lo bloqueo. Imaginemos, por ejemplo, que le digo también a la red, oye, todos los usuarios pueden entrar a Facebook y todos los usuarios no tienen la capacidad de entrar a YouTube, ¿no? Entonces, básicamente, el hecho de que nosotros configuramos la red de acuerdo a nuestros análisis, pues hace un machine learning de la red que aprende el comportamiento de acuerdo a cómo nosotros lo manejamos. Ahora, este tipo de configuraciones o de machine learning es, digamos, que lo que ha habido durante el pasado y ahora en el presente y posteriormente muy pronto en el futuro, que de hecho ya está pasando de esta forma, el Big Data y todo lo que tiene que ver con las fuentes de información que nosotros estamos teniendo en nuestras empresas, pues van generando información que de alguna forma los datos que se están conectando no están siendo catalogados o no estamos siendo suficientes en configurar que sí, que no, porque hay muchos datos que de repente no se pueden configurar. Por ejemplo, muchos de los modelos de ciberseguridad consisten en comprar y gastarse el presupuesto en miles de EDRs para las máquinas, para las laptops, para los servidores, pero ¿qué hacemos con los STBs, por ejemplo? ¿Qué hacemos con las cámaras IPs? ¿Qué hacemos con el tráfico que no tiene un EDR? Y definitivamente pues los hackers utilizan este tipo de dispositivos porque la industria de ciberseguridad te está diciendo que tienes que comprar un EDR o que tienes que comprar un firewall o que tienes que comprar un anti-spam. Esto no es tan trivial porque las empresas siguen teniendo ataques, siguen teniendo ransomware, siguen teniendo de alguna forma problemas de ciberseguridad porque está ganando lo que es la demanda comercial o el marketing comercial o lo que los expertos te dicen que tienes que comprar en lugar de tener una ciberseguridad integral y sobre todo un monitoreo integral de ciberseguridad. Entonces, los patrones de tráfico, cuando tenemos un machine learning no supervisado, de alguna forma es
aprendemos similitudes de cómo están comportándose las redes y aprendemos de diferentes fuentes de información, no solamente de lo que está contemplando el firewall, no solamente de lo que está contemplando el EDR, sino concentramos en un solo punto lo que es el registro de los eventos o el comportamiento de diferentes fuentes de información. Estas fuentes de información pueden ser cámaras IPs, aires acondicionados, UPS de electricidad, pueden ser nodos de laptops, pueden ser servidores, pueden ser anti-spam, pueden ser todo lo que tiene el consumo de información. Estamos conectándolos a nuestro data processor, que es nuestro machine learning principal que genera inteligencia artificial y aprende estos patrones de comportamiento. Y también, de alguna forma, al formar subconjuntos de patrones con similitudes, también puede encontrar patrones de desimilitudes. Es decir, ¿qué es lo que hace una red? Pues la red tiene un comportamiento usual y de repente en una cuestión lineal las redes empiezan a tener comportamientos inusuales. Por ejemplo, definitivamente si el ping de una cámara IP hacia un servidor es usual, o si ese ping cuando se le conecta a una cámara IP hacia una base de datos que no debiera de conectarse, pues existe una anomalía que tenemos que contemplar como algo posible de poder estarlo revisando, ¿no? Porque es inusual en la red que pase esto. Entonces, lo que hace Stellar Cyber es precisamente modela patrones o subconjuntos de similitudes y después empieza a revisar cuáles son las anomalías que en la red están presentándose y de alguna forma las compara con una plataforma de ciberseguridad como lo es Mitre Attack y con una serie de herramientas que tenemos nosotros para poder determinar si ese tráfico puede ser malicioso o no, y también cómo relacionamos la teoría de grafos para de alguna forma determinar si en esas correlaciones que existen en estos tráficos o en esas anomalías pudiera presentarse un incidente de ciberseguridad, reconocimiento, digamos que los mismos patrones de reconocimiento facial o reconocimiento de voz, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros hacemos es implementar el conocimiento de ciberseguridad a esas diferentes anomalías y a esos diferentes grupos de tráficos que se tienen o patrones en la red. Ahora, se utiliza la teoría de grafos porque de alguna forma imaginemos que de repente el comportamiento de cada individuo en la red, llámese un teléfono IP, llámese una cámara IP, llámese un nodo, empieza a generar correlación o empieza a generar paquetitos por ejemplo, la camarita CCTV le manda un paquetito hacia la impresora. ¿Por qué se la manda? La impresora después ese mismo paquete se lo reenvía hacia un servidor de base de datos. ¿Por qué se lo manda al servidor de base de datos? ¿Cuál es el proceso de hacking que se está llevando a cabo en función de esas relaciones? Entonces, lo que hace Stellar Cyber es revisa esas relaciones a través de una teoría de grafos y te va diciendo cada paso del movimiento de un tráfico y después genera un threat intelligence, una inteligencia de ataques que deriva en un posible compromiso de seguridad y te alerta. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en un proceso de temas de incidentes de ciberseguridad son, por ejemplo, 11 pasos que a lo mejor aislados son totalmente inofensivos. ¿Por qué? Porque no existe una correlación entre uno y otro. Imaginemos algo muy práctico, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes pueden diagnosticar o pueden identificar el asalto a un banco al momento de que compran un arma? Una persona puede comprar un arma para defensa personal, para practicar tiro o para alguna otra cosa. O digamos que también aisladamente en esa misma persona compra un pasamontañas. Ese pasamontañas también él lo puede comprar para cubrirse del sol, para poder hacer práctica de hiking o de correr a la intemperie, o de alguna forma tiene algunos eventos que no necesariamente significan generar o tener el asalto a un banco. Ahora bien, como estos son incidentes aislados y muchas veces pueden ser en temporalidades distintas, imaginemos que en enero hizo la cámara IP un ping hacia el servidor. En febrero, esa cámara IP hizo un reconocimiento de toda la red para detectar qué sistemas operativos o qué servidores Windows estaban viejitos como para empezar a identificarlos. En febrero, esa misma cámara IP generó una conexión hacia un command control en otro país, en Asia, en Europa Oriental, etcétera, etcétera, y descargó un troyano, descargó un programa para poder hacer una fuerza bruta a los servidores en marzo, que sería a lo mejor el paso 3. Ahora,
Si nosotros tenemos firewalls, anti-spam, GDRs y lo que quieras, no va a haber una correlación entre estos eventos porque son aislados. A final de cuentas, estamos hablando de 3 meses de interacción, cuando todo lo que son nuestras respuestas son de tiempo real. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo con Stellar Cyber es precisamente revisar estos eventos que están en la red y determinar qué pasa si estos eventos aisladamente, al momento de que tienen una correlación, de alguna forma el machine learning y la inteligencia artificial empieza a unir los puntos para determinar si pudiera ser un incidente de ciberseguridad. Es decir, al momento que relacionamos los pasos, al momento que relacionamos que la cámara IP se conectó al servidor, el servidor se conectó a la base de datos, la cámara IP o el propio servidor empezó a hacer un escaneo, empezó a hacer un brute force attack, empezó a hacer un tipo de cuestiones, y a lo mejor es horizontal, porque no llega al perímetro donde está el firewall y no lo reconoce y no se puede detener, pues básicamente es ahí donde Stellar Cyber genera, a través de sus tecnologías de Network Detection and Response, de Machine Learning, de inteligencia artificial, genera una alerta de un comportamiento inusual o una anomalía y te dice, oye, ¿sabes qué? Este tipo de comportamiento no está dentro de tu comportamiento usual, necesitas revisarlo porque puede ser que puedas tener un incidente de ciberseguridad mucho antes de que se ejecute. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros aplicando el Machine Learning, aplicando el reconocimiento de patrones y de alguna forma generando el contexto de la correlación entre el comportamiento de los tráficos. Básicamente nosotros lo que hacemos es darles a ustedes el concepto de Everything Detection and Response. Todo lo detectamos y todo revisamos qué respuesta a incidente puede tener. Y ustedes, desde alguna forma, desde su perspectiva, desde su modelado de ciberseguridad, no se dejen llevar por el marketing o por lo que actualmente dicen los diferentes analistas en el mercado que tienes que comprar. Definitivamente no es un tema de marketing el tema de la ciberseguridad, definitivamente no es un tema comercial. Lo que nosotros tenemos que revisar son los modelos de arquitecturas que nosotros tenemos para monitorear toda nuestra perspectiva de ciberseguridad. ¿Cuántos de ustedes su EDR está monitoreando lo que hacen las cámaras IPs, lo que hacen los teléfonos IPs, lo que hacen los PBX IPs, lo que hace la IP versión 6 dentro de las máquinas que ahorita ya son automatizadas, la conexión del IP versión 6? ¿Cuántos de ustedes revisan que hoy en día todo lo que son los UPS, los aires acondicionados, están teniendo conexión a la red con diferentes IPs o diferentes servicios web para administrar estos dispositivos que pueden ser vulnerables y que de alguna forma los hackers pues ya no se van a dedicar a estar explotando tu máquina que tiene un EDR? Lo que va a hacer un hacker es un proceso en donde va a entrar a tu máquina con un privilegio, con un usuario administrador, apaga el EDR y definitivamente hace la encriptación. No se va a desgastar en correr un programa para que tú puedas eliminarlo con tu EDR. No, lo que va a hacer el hacker es una serie de pasos para poder llegar hacia un usuario administrador, escalar los privilegios, dar de baja esos servicios que están protegiendo tus máquinas o tus servidores e encriptarlos. Básicamente de ese estilo, ¿no? Entonces, el reconocer esos pasos, el reconocer ese tipo de ataques en una función del tiempo y movimientos laterales es lo que hace Stellar Cyber. Lo que hace Stellar Cyber básicamente es generar toda una teoría de grafos para determinar si un archivo que se conecta con Alice y se manda por correo electrónico, se lo recibe Bob y Bob ejecuta otro Excel y ya utiliza un PowerShell. Todo eso lo va registrando en nuestro sistema y te va diciendo y va aplicando Machine Learning y lo va checando contra nuestro Threat Intelligence para determinar si ese comportamiento es un comportamiento usual, inusual, que puede representar un tema de incidente de ciberseguridad. Entonces, para nosotros, el conectar los puntos definitivamente es una correlación que nosotros de alguna forma generamos para que estos eventos, estos registros, si encuentran una relación con un compromiso, con un incidente de ciberseguridad, puedan ser reconocidos y tú puedas tener todo el análisis forense y toda la fotografía de lo que puede significar este proceso de hacking o este proceso de ciberseguridad. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros decimos, el contexto sí importa. El contexto importa porque de alguna forma nosotros lo que hacemos es, a través de ese contexto, identificar lo que pueden ser patrones que pudieran determinar un compromiso de ciberseguridad. Y por último, estos tres últimos minutos es
desde un punto de vista del estatus actual de la ciberseguridad. Hoy en día nuestra ciberseguridad tiene un presupuesto fuera de control, estamos comprando diferentes herramientas que de alguna forma le pegan al ecosistema, al centro de costos del departamento de dirección de TI, y no estamos de alguna forma siendo eficientes en monitorear nuestra infraestructura. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas herramientas y no hay un punto central, porque si existe un evento de ciberseguridad, estás viendo las diferentes consolas de ciberseguridad y no estás viendo una sola. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros es simplificar esta operación en donde no estamos satisfaciendo a los dueños de la empresa, no estamos teniendo alertas significativas, y de alguna forma lo que hacemos nosotros es simplificar a través del uso de nuestra herramienta lo que tentativamente significa el monitoreo de ciberseguridad. Ahora bien, no queremos de alguna forma generar más riesgos con nuestras herramientas. Lo que queremos es determinar con un riesgo suficiente, con un riesgo eficiente, el generar el valor de que ustedes puedan estar concentrados en lo que puede ser una alerta significativa a través del Machine Learning. ¿Ok? Y básicamente nosotros tenemos 9 módulos que de alguna forma determinan lo que es la eficiencia o la asertividad de un posible ataque. ¿Por qué tenemos 9 módulos y por qué Stellar Cyber es una herramienta de ciberseguridad? Y en estos últimos 3 minutos lo vamos a especificar. Imagínense que un paquete pasa por la red y se registra en un Security Information Event Management, que es lo que tradicionalmente conocemos con un SIEM. Pues bueno, en la mayoría de las ofertas del mercado, que son nuestra competencia, se limitan exclusivamente a registrar lo que es el registro o el comportamiento de ese paquete en la red. Y de alguna forma te genera un alerta dependiendo de lo que en su software diga con respecto a las bases de datos que tenga dentro de su software, comparándolo con ese tráfico. Pero ¿qué hacemos nosotros diferente? Nosotros ese tráfico no solamente lo estamos registrando, sino lo estamos comparando con un Network Detection and Response, que es un sistema que permite revisar con una base de datos inteligente en la nube que nosotros tenemos si ese paquete está contactándose a sitios maliciosos, si está contactándose de una forma o comportándose de una forma diferente, o se está comportando como si fuera un ataque. No solamente hacemos ese tema con ese paquete de estarlo revisando, sino también hacemos un sandboxing. Quiere decir que si ese paquete lleva un archivo ejecutable, nosotros lo mandamos a ejecutar en un ambiente aislado para saber el resultado de la ejecución de ese paquete y definitivamente determinar si puede ser un problema de malware o no. Ahora, también le aplicamos a ese mismo paquete un Machine Learning desde el punto de vista de detección de intrusos. Ahora, ese Machine Learning te ayuda a que podamos nosotros generar un análisis o etiquetar el riesgo de que ese paquete pudiera estar en un comportamiento dañino o no. No solamente eso, sino que en el mismo transacción de lo que ese paquete al momento de registrarse en el SIEM, le generamos también un anti-phishing o determinamos si los dominios que está ese paquete accediendo pueden ser maliciosos o no, o qué tipo de accesos están haciendo. Muchos paquetes acceden a dominios recientemente creados y básicamente son dominios que crean los hackers que no están categorizados en los diferentes firewalls, ¿no? Ahora, para concluir, nosotros, y el threat hunting sirve para que tú puedas estar filtrando toda esa información, todo ese Big Data y encontrar lo que tú veas como analista de ciberseguridad, lo que pudiera ser un problema en cuanto a un compromiso, ¿no? Como puede ser estar explorando cuáles son las máquinas que escanean la red, cuáles son las máquinas que hacen un brute force. Todo ese tipo de cuestiones lo haces con el threat hunting y básicamente es un análisis muchísimo más profundo. Ahora, ¿qué de alguna forma podemos hacer nosotros para determinar que somos mucho más asertivos en un tema de ciberseguridad? ¿Qué es lo que hacemos? A ese paquete aplicamos una serie de técnicas que determinan si ese paquete está limpio o no. Y lo hacemos de manera diferente porque aplicamos diferentes técnicas. Con esto terminamos nuestra sesión. Muchísimas gracias. Ya llegamos a los 25 minutos. Les agradezco mucho su tiempo y
Espero que les haya servido este muy breve acercamiento de lo que es el Machine Learning, la inteligencia artificial, y cómo el Machine Learning se aplica y cómo estos diferentes módulos de alguna forma pueden generar muchísimo más asertividad en reconocer los incidentes de ciberseguridad. Stellar Cyber es una herramienta que ustedes pueden utilizar cuando ustedes gusten, nos llaman, nuestros datos los pueden compartir ahí la gente de Talentland y básicamente prueben la herramienta, ¿ok? Mucho gusto, aquí estamos y a la orden.